todavía porque sé que, digamos, acá va a tener un parcerito, pero de todas maneras tenemos que hacer ejercicios porque es la única clase de hashing y este tema se va a usar para lo que van a ver el jueves, que es min hashing, y el SH, que también es el tema de el jueves y el lunes que viene, ¿vale? Entonces, Nati me comentaba un poco los resultados de la gente que ve los videos, no son muy esperanzadores, pero bueno, voy a introducir un poco los temas, como para que no estén en cero las personas que no vieron ningún video, pero siempre está bueno que vean al menos algún video, digamos. Puede ser media hora, lo ven mientras comen, eh, a la tarde, un día si quieren, y estamos más en tema, porque si no tal vez es muy, muy abstracto todo lo que comento, ¿vale? Pero bueno, el objetivo de la clase esta de hashing es entender en principio qué es una función de hash, porque ustedes lo vieron en algoritmos 2, digamos, vieron tabla de hash, y usaron, digamos, la función de hash eh, como un paso, digamos, un componente de esa tabla de hash. Pero la idea es entender otros usos, digamos, en qué se puede usar, qué tipos hay de funciones. Vimos funciones genéricas, funciones criptográficas. Con esto de los tipos, no es que hay un tipo que se puede usar siempre y uno se usa a veces, sino que realmente las funciones no criptográficas y las criptográficas tienen usos distintos. No es común, no son comunes los casos, y no se me ocurre alguno, en el cual se puede usar una no criptográfica o una criptográfica indistintamente. Generalmente hay una diferencia marcada, ¿no? Digamos, en el uso. Después, otro tema que vimos es las familias universales. Es un tema que está en los videos. Son básicamente familias de funciones, es decir, como un conjunto de funciones. El punto es que entiendan para qué se usan y cómo se usan, y además, digamos, por qué son familias universales, sino que también qué características tiene. La idea básicamente es que ustedes pueden agarrar cualquier instancia de esa familia, que tiene que ser más o menos una función buena, y que además las funciones que están en esa familia, las funciones que están en ese conjunto, tienen que ser independientes entre sí. Eso es como una intuición sobre eso. Para las familias, vimos familias de funciones de hash según tipo de clave, por ejemplo, entera, es decir, numérica. También vimos strings acotados. Un string básicamente es un vector de números, ¿no? Digamos, si ustedes programaban en C, en algoritmos 2 o algoritmo 1, saben eso muy bien. Y los strings pueden ser acotados porque tal vez son, digamos, de longitud variable, pero sabemos que nunca son digamos, más largos que 10 caracteres. En ese caso decimos que es acotado porque sabemos que tiene una longitud máxima, pero también hay casos donde no tenemos ninguna idea de la longitud máxima, y en ese caso hablamos de strings ilimitados o de cadenas de longitud variable. ¿Está bien? Pero me parece más entendible decir ilimitado porque hay strings que son de longitud variable, pero como conocemos longitud máxima, decimos que son acotados y usamos las familias de hashing de longitud fija. Y después, la idea es entender los problemas que ocurren en las tablas de hash y entender cómo los soluciona el método Kubi-Hopscotch, que es básicamente, digamos, el problema de sondeo, el problema, digamos, de clustering que tiene esas tablas y, bueno, cómo soluciona. Una cosa más que no está acá es, dentro de estos problemas de tabla de hash, también vimos dos conceptos de hashing perfecto y mínimo, que tal vez una tabla de hash en algunos casos no es lo más óptimo, ¿está bien? Porque son casos particulares donde tenemos conocimiento de todas las claves que hay, con el cual queremos hacerlo más rápido y queremos hacer un hashing perfecto para que sea realmente O de 1, y a veces puede ser mínimo, para no ocupar mucho espacio, ¿está bien? Maxi me aclara que se escucha un poco mal. Si se llega a entender, seguimos, y si no, me uno con el celu, pero si se entiende, seguimos así. Pido perdón por el micrófono, después lo voy a
inspeccionar. Bueno, y después un poco del contexto de la clase, lo que les decía recién es que hoy vamos a ver varias cosas, varios temas, los que mencionábamos recién, pero puntualmente en las clases siguientes vamos a utilizar fuertemente el concepto de familias universales. Porque el tema siguiente que vamos a ver, que es mini-hashing y LSH, tiene como una parte que es la parte de hashing universal y tabla de hash. ¿Está bien? Así que este concepto puntualmente sí lo vamos a utilizar bastante en las siguientes clases. Así que es importante que entiendan, digamos, cómo se usan las familias universales de funciones de hash. Y bueno, también, digamos, el manejo de una tabla de hash. ¿Está bien? Después vamos a revisitar un poco más en las clases siguientes, un poco la diferencia extra de min-hashing y LSH, porque es algo importante, es algo que a veces se confunde un poco. Cuál es el objetivo de una función de min-hash amplificada, por ejemplo, y una estructura del LSH que es mucho más grande, y la cual min-hash es solamente una parte. Pero bueno, es un tema más del jueves y del lunes que viene, ¿vale? Entonces, para dar un ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, 1000 documentos representados por 3 enteros, E1, E2 y E3, y queremos guardarlos en una tabla. ¿Cómo podemos hacer? En principio, podemos usar una función de hash para claves de longitud fija, es decir, podemos tomar una función de una familia universal de claves de longitud fija. Y habíamos visto que esa familia universal, por ejemplo, en el caso de 3 enteros, tiene esta forma. Tiene una forma en la cual le paso como entrada a la función de hash esos 3 enteros, y es una función parametrizada, porque es una familia, por un coeficiente que se multiplica a cada uno de los enteros. ¿Está bien? A, B y C. También tenemos un primo, que es un primo generalmente grande, bastante más grande que la cantidad de datos o cantidad de entradas que tenemos. Y después un módulo n, que es básicamente, si queremos utilizar una tabla de hash, por ejemplo, va a ser el tamaño de la tabla, o usos similares. ¿Está bien? Para poner un ejemplo muy sencillo, si queremos si queremos hashear todas estas representaciones o identificadores de los 1000 documentos, es simplemente asignar un valor a cada uno de los coeficientes. Así que A igual a 1, B igual a 10, C igual a 3. El primo tiene que ser algún primo bastante más grande que 1000. Y el n, digamos, algún número que tenga sentido para, por ejemplo, hashear una tabla. Naturalmente, si tenemos menos de 1000, o sea, n menos de 1000, vamos a estar en colisiones, y dependiendo de si tenemos un hashing cerrado o abierto, tal vez la tabla no lo pueda almacenar. Pero en definitiva, seguramente un n menor a 1000 va a generar una performance que no es buena. ¿Está bien? Bien, entonces, para repasar un poco también las diferencias entre funciones genéricas y criptográficas, y bueno, ¿para qué usaría cada una? Podemos como listar algunas propiedades de cada una. Entonces, las funciones genéricas, cuando digo genéricas, son, por ejemplo, las que vimos como FNB, Pearson, entre otras, que son funciones estándares que, digamos, están documentadas, aparecen en Wikipedia, están en librerías, en bibliotecas, quiero decir, no en librerías de libros. Y bueno, ¿qué buscamos de esas funciones? Esas funciones que usaríamos en el día a día para cualquier aplicación que tenemos, por lo general que no sea de seguridad. Entonces, en principio, cosas que son rápidas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una función que me asigne a algún string, por ejemplo, un entero, por ejemplo, una tabla de hash. Ese es como el ejemplo más emblemático donde uno podría usar una función no criptográfica. Y otra cosa que queremos, naturalmente, es que genere pocas colisiones, ¿no? Digamos, si yo tengo una función de hash que genera muchas colisiones, ¿para qué la quiero usar, no? Porque si yo quiero que sea rápida y que no genere colisiones, y que, digamos, la estructura de tabla de hash sea rápida, si genero colisiones, resolver las colisiones lleva tiempo y va en contra de eso. Con lo cual, seguro quiero que genere pocas colisiones.
Generalmente las funciones genéricas tienen entradas acotadas, digamos, no tienen como requerimiento que sea cualquier longitud de entrada, sino que, digamos, pueden ser enteros, pueden ser strings eh, también arbitrarios, pero puede ser acotado generalmente. Eh, y usos posibles son, por ejemplo, para tablas de hash, pero también puede ser, por ejemplo, para rutear algunas cosas, ¿no? Un esquema muy común cuando uno tiene una página web, por ejemplo, o tiene un servidor que recibe peticiones, es, hay un servidor que recibe las peticiones, pero no las procesa todas, porque no llega, bueno, con capacidad computacional, con hardware, RAM y todo eso, sino que le dice eh, se las manda a otros servidores para que las procesen. Y eso se puede hacer con una función de hash. Y es clave que sea rápido, ¿no? Porque si es lenta la función de hash, me agrega, digamos, latencia a la petición y se hace más lento el sistema. Así que es un ejemplo de eso. Bien. El ejemplo que di, me parece, en el video, era que justo en ese momento, que fue el cuatri pasado, el gobierno había decidido usar una función de hash que a cada persona le asignaba el último dígito del DNI. Es una función simple, es rápida, colisiones uno dice, bueno, digamos, es mod 10, con el cual va a generar muchas, pero uno espera que sea uniforme en las colisiones que genera. Y está bueno como ejemplo, digamos. Y por otro lado tenemos las funciones criptográficas, y la idea es ahora un poco ver cómo se comparan cada uno de estos ítems, las criptográficas de las no criptográficas. Entonces las criptográficas son rápidas. En principio no es algo que busquemos, ¿está bien? Así que se puede decir incluso que uno busca que no sean muy rápidas, porque son muy rápidas, tal vez se pueden forzar, ¿no? Si yo tengo una base de datos que, digamos, conseguí porque me la bajé de internet, eh, si la función de criptográfica es muy rápida, tal vez yo puedo encontrar las contraseñas probando muchas veces, ¿no? Por fuerza bruta. Con lo cual, en principio no buscamos que sean rápidas, obviamente no buscamos que sean lentas, porque si son muy lentas, la verdad tampoco sirven tanto, pero no es algo de contención en la diferencia. Y otra pregunta es si genera pocas colisiones. Eso definitivamente, si genera muchas colisiones, no es algo bueno y la verdad que no sirve la función criptográfica. Con respecto a entradas, esto es mucho más marcado en las criptográficas, que realmente tienen lo que sea, pueden, digamos, procesar archivos enteros, pueden procesar un montón de cosas larguísimas, porque están pensadas para entradas arbitrariamente largas. Agus pregunta si hashear sería como ordenar, asignar según ciertos criterios. No, hashear es aplicar una función a algún número, algún string o algo por el estilo. No sé si te referís a hashear la función de hash o la tabla de hash, pero en el caso de la función de hash no. O sea, lo que harías en realidad si es asignar, en esa razón, digamos, con una función de hash, uno asigna a algún objeto, que no puede ser un número, un string o lo que sea, le asigna un número, ¿está bien? En ese caso se asigna, y esto sirve realmente para poder indexar una tabla de hash, para poder rutear algo, para poder identificar algo, y demás. Bien, entonces otra aplicación para las criptográficas es para integridad de archivos, por ejemplo, Git hace eso, Checksum hace eso, digamos, a veces uno baja de internet algo y quiere revisar si se bajó bien, entonces uno puede hacer el checksum, que es básicamente aplicar una función criptográfica sobre el archivo, y también el hashtag de contraseñas, como decíamos, entre otras. Pero vemos que las aplicaciones de las funciones no criptográficas y las criptográficas son bastante distintas. Las criptográficas generalmente están orientadas mucho más a seguridad, a la integridad de cosas y, digamos, a cosas donde a uno le pone nervioso, básicamente. Franco pregunta, ¿existe entonces la posibilidad de que alguien ingrese a la cuenta de otro usando la contraseña con el mismo hash? Exactamente, exactamente. Por eso uno busca que no pase eso.
uno busca que la función criptográfica o la genérica, aunque uno debería usar una criptográfica para eso, que no genere fácilmente colisiones. Y además de eso, justo me sirve para, digamos, el siguiente ítem, son las propiedades adicionales que se piden para que una función sea criptográfica. Son propiedades que hacen que sean buenas en protocolos seguros. Y las propiedades en particulares las pueden ver en los videos. Creo que es el segundo video. Es el primer video que está acá. Caching, introducción, ejemplos y funciones criptográficas. Que justo se ve en el preview de la lista. Son justo estas propiedades. Pero justamente habla sobre lo que decís vos, Franco, que por ejemplo, dado h de x, tiene que ser muy difícil hallar x, o sea, la preimagen de un hash, y además tiene que ser, o sea, básicamente encontrar una contraseña, no necesariamente la mía, pero que tenga el mismo hash, y además tiene que ser muy difícil hallar, por ejemplo, dos strings que tengan el mismo hash. Eso es otro requerimiento que se le pide a la función de hash. Pero sí, digamos, tienen propiedades adicionales que no necesariamente se las pide a las genéricas, y tal vez hacen que sean, por ejemplo, un poco más lentas las funciones criptográficas, pero bueno, se aplican para cosas distintas. Joseph pregunta, o comenta en realidad, que se usa de monedas digitales, que es cierto. Para minar Bitcoin supongo que encuentran algo parecido a colisiones. Sí, el protocolo de Bitcoin, digamos, y la dificultad que tiene, y digamos, que todo el tiempo se va haciendo más difícil, se basa en probar un montón de hashes. Cuando uno encuentra un hash con muchos ceros al principio, es lo que se dice minar Bitcoin. Sería básicamente eso. Bien, entonces, una de las cosas que vimos en los videos era cuckoo hashing, y yo quería hacer como una variación, es algo que comentamos en los videos, pero quería, digamos, aprovechar la clase para hacer un poco de práctica sobre eso, que es lo siguiente. En la clase hablábamos de cuckoo hashing como una forma de garantizar que el acceso a una clave en una tabla de hash sea en tiempo constante. ¿Qué significa eso? Bueno, si uno se fija, por ejemplo, en un hashing abierto, donde tiene una lista en cada uno de los buckets, la tabla, la lista puede tener varios elementos, puede tener 3, 4, 5 elementos, ojalá que no sean mucho más que eso, pero en principio puede ser eso, con lo cual acceder a un elemento no es solo de uno, sino que dependiendo de la cantidad de elementos puede ser más lento. Además, ustedes piensen que las listas están dispersas en las memorias, ¿no? Tipo, los punteros a cada uno de los ítems no son necesariamente contiguos, con lo cual acceder a un montón de regiones distintas de la memoria RAM no es tan rápido como si estuviese todo contiguo. Es un poco de lo que hablábamos del caché en los videos, el caché de la CPU. Pero bueno, entonces QQ, a diferencia, por ejemplo, de un hashing abierto, garantiza que sí o sí se hacen O de 1 en tiempo constante. En el ejemplo clásico son dos tablas y un elemento está en una tabla en una posición o está en la otra tabla en otra posición. Pero bueno, para eso se usaba dos funciones de hash, y lo que decíamos que en realidad las dos tablas es como un ejemplo didáctico, pero se puede hacer en solo una tabla con dos funciones de hash. Entonces hagamos lo siguiente, tenemos acá letras que hacen la vez de claves, y tenemos dos funciones de hash con el cual sabemos cuánto vale H1 de A, H1 de B, H1 de C, y así para H2 también. Entonces vamos a hacer eso, vamos a insertar en una sola tabla los elementos en este orden en particular con estas dos funciones de hash. Así que hagamos este ejemplo. Martín pregunta si existe alguien que haya entrenado una red neuronal para que haga las veces de la inversa de un hash criptográfico. La verdad que no lo sé, se puede buscar. Hay un problema abierto en matemática interesante, que es el teorema de o digamos, la conjetura tal vez, de la función de un solo camino.
justamente habla sobre que tal vez hay funciones que solamente se pueden ir de un solo lado. Y en el caso que sea cierto eso, no se pueda calcular una inversa, de manera, digamos, factible en tiempo polinomial y todo eso. De todas maneras, son cosas complicadas. No tengo mucho más para decir que son cosas complicadas las funciones criptográficas, e incluso las que se vulneraron, requieren tiempo. Por ejemplo, MD5, que es conocido, que fue vulnerada hace varios años, encontrar para un hash, encontrar una preimagen que la coincida no es rápido. Es fácil encontrar una colisión, pero para un hash encontrar una preimagen no es rápido. Así que incluso para esas funciones vulneradas no es trivial. Pero bueno, hagamos este ejemplo de Cook hashing. Igual me gustan las preguntas así, me gustan las preguntas eh, así, creativas, me copa. Bien, entonces, la idea de Cook hashing, como decíamos en los videos, se basa siempre en, primero inserto una clave nueva con H1, y lo que esté ahí, lo que esté en el bucket, si hay algo, lo muevo. Pero siempre lo que inserto en ese momento tiene que estar con lo que dice H1. Entonces, insertemos A en la tabla. Como no hay nada, esto es fácil, inserto solo como dice H1, así que voy a poner 0 acá, digamos en la posición 0, 0, 1, 2, 3 en las posiciones. Y queda acá, es fácil, ¿no? En el caso de B también es sencillo, porque H1 de B es 1, con lo cual en la posición 1 voy a poner B. En el caso de C es un poco más interesante, porque si ustedes se fijan, H1 de C es 1, y tenemos algo acá. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar a B, y vamos a poner a C. Y como decíamos, si queremos insertar C, lo vamos a hacer en la posición que dice H1, y lo que estaba ahí lo vamos a mover a otra posición. ¿Qué otra posición? Bueno, lo que dice H2 de ese elemento que estamos echando. H2 de B, como pueden fijarse en la tabla, es 0, con lo cual lo movemos a la posición 0, y fíjense ustedes que pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque A estaba en la posición 0, y como la regla sigue siendo la misma, B se queda acá y echamos a A. ¿Y a dónde lo echamos? A H2 de a la posición 2. Así que tenemos A en la posición 2, 0, 1, 2, y se queda acá, así que insertamos C. Pero vean que no fue tan fácil porque tuvimos que mover cosas. El chiste del cuckoo hashing es que la búsqueda es el tiempo constante, pero la inserción te puede llevar un poquito de tiempo. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy interesante. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un nuevo elemento. Tenemos el elemento D. ¿Qué pasa si quiero insertar un elemento D tal que H1 de D es 2 y H2 de D es X, digamos, algún valor? Y nos dice además que queremos determinar X de manera que no haya loop. Todas las preguntas que me hacen de paso. Julián me pregunta si no puede entrar en trashing. Creo que eso es el trashing del caché. Pero sí, supongo que te refieres al loop. Y es lo que vamos a ver ahora. Porque justamente nos pide determinar X de manera que no haya un loop. De manera que esto termine y que no haya un ciclo. ¿Cuándo aparece un ciclo? Bueno, digamos lo que pasa en principio, ¿no? Insertemos D. D quiere ir en principio a la posición 2, porque es lo que dice H1 de D. Con lo cual, en la posición 2 insertamos a D, y el elemento A, que estaba acá, lo movemos. ¿A dónde lo movemos? A donde dice H1 de A. Entonces, lo ponemos en 0, y pasa lo mismo con B. ¿Por qué? Porque B está acá, lo tenemos que echar, porque queremos insertar a A. ¿Y a dónde lo movemos? Bueno, a la posición 1, donde dice H1. Siempre vamos alternando entre las funciones de hash. C lo mismo, tenemos que moverlo de donde decía H1 de C a donde dice H2 de C, la posición 2, y vean que habíamos insertado originalmente a D en la posición 2, pero nos hemos obligado a elegir otra posición, a usar H2 de D. Y ustedes fíjense lo siguiente.
La manera más fácil de terminar con esto, de una vez por todas, es decir, bueno, H2 de D es 3. ¿Por qué? Porque aquí en este caso inserto acá al elemento D y termina, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, eh, podría hacer que haya un loop con esto. Entonces veamos lo siguiente. Acá tengo lo mismo, pero acá dice, ¿qué optimización podríamos hacer para evitar rehashear si x igual a 0? ¿Por qué x igual a 0? Porque si ponemos que h2 del elemento d es igual a 0, va a ponerse acá. Digamos, se pondría acá. Digamos, no estaría acá, en la posición 3, y estaría acá, en la posición 0. Ahora, a no puede estar acá, no puede estar en h1 de a, y la vamos a pasar a h2 de a. Y tenemos que mover C ahora. ¿Dónde movemos C? A la posición 1. Movemos B a la posición 0. Movemos ahora B a la posición 2. Y así. Y volvimos a lo mismo. Y vamos a tener que volver a mover A a la posición 0 y así. Básicamente, si ustedes después ya son tranquilos, van a ver que es un loop. Esto no termina nunca. Entonces, normalmente, cuckoo hashing, cuando pasa esto, en la implementación más sencilla, más trivial, lo que hace es rehashear. Cuando encuentra que una inserción superó una cantidad de límite de iteraciones, lo que hace es rehashear. Y eso hace, por ejemplo, que cuckoo hashing con dos funciones de hash llegue a un factor de ocupación máximo, es decir, cantidad de elementos en esa tabla de hash, del 50%, lo cual no es un número muy bueno. Generalmente queremos que esté en 80-90%, porque si vos me decís que para almacenar 10 megas de elementos tengo que requerir 20 megas, no está muy bueno eso. Entonces, la idea sería, en principio, evitar rehashear y además aumentar ese factor de ocupación para evitar estos ciclos, evitar estos loops que generan. Entonces tenemos dos cosas para hacer. La primera, la más sencilla, es decir lo siguiente. Bueno, cuando yo detecto un elemento problemático como este, lo que puedo hacer es, en vez de rehashear, puedo decir, bueno, tal vez fue un caso desafortunado y lo agrego, digamos, en una lista, en una cola externa. ¿Está bien? Así que básicamente lo que voy a hacer es agregar una lista con elemento D que está por afuera de la tabla. Es un stash eso, y sirve justamente para almacenar sus elementos problemáticos. Y es muy interesante eso, porque uno dice, bueno, pero almacené un elemento nada más. Y hay un paper, por ejemplo, que dice que con solo almacenar 3 o 4 elementos en ese stash, se mejora mucho la performance de cuckoo hash. Se puede reducir muchísimo el número de rehasheos. Así que eso está bueno. Eso lo vemos en el video, lo mencionamos como cuckoo hashing with stash. Básicamente con esa cola, esa lista de elementos problemáticos. Y la otra cosa que podemos hacer es decir, bueno, tal vez esto pasó porque tenemos solamente dos funciones de hash y es dentro de todo fácil que se generen estos loops. Acá obviamente es muy fácil porque fue armado para eso y son 4 elementos en una tabla de 4. Pero si uno usa más funciones de hash, es menos sencillo que se generen estos loops. Entonces la otra optimización que podemos hacer para reducir el número de rehasheos es aumentar las funciones de hash. Atenten a esto, porque acá era sencillo porque tenemos solamente dos funciones de hash, con lo cual yo sé que si A está en esta posición, solamente puede hacer por H1, porque es la que dice 0 y no dice 2. Pero si tenemos más funciones de hash, probablemente requiramos almacenar un poco de metadata con cada elemento para saber con qué función de hash utilizamos en esa posición. Así que básicamente acá, cuando el elemento A estuviera en la posición 0, diríamos que lo pusimos con la función H1. Y cuando estuviera en la posición 2, diríamos que fue con la función de hash 2. Básicamente es eso. A la pregunta esta de qué optimización podríamos hacer para evitar rehashear si x igual a 0, como es un caso puntual de x igual a 0,
la respuesta sería un hash, pero en el caso general que queremos aumentar el factor de ocupación antes de rehashear, es utilizar más funciones de hash. Pero tiene, digamos, esa advertencia de que es necesario almacenar metadata con cada elemento. Es un poquito de información, son unos pocos bytes por cada elemento, de hecho es menos de un byte, porque cuántas funciones vamos a usar, ¿no? Pero nada, es algo interesante. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De cuckoo hashing? Más allá de que tal vez no vieron el video particular de este tema, aunque obviamente espero que sí, no da miedo, ¿no? Como que es bastante lindo cómo se maneja, está divertido eso de ir rebotando por cada posición, pero justamente resuelve ese problema, digamos, el hecho de tener que buscar en tiempo constante. Si no hay ninguna pregunta, igual obviamente me pueden hacer en cualquier momento, avanzo con el siguiente tema, que es hashing perfecto y mínimo. Para este problema en particular, habíamos visto un algoritmo que era hash, displace and compress, pero para hashing perfecto habíamos visto otro que era FKS. Pero el chiste de esta estrategia es que es mínimo, con el cual si quiero almacenar 1000 elementos, uso una tabla de hash con 1000 elementos. Obviamente el truco, se podría decir, que está en tener que saber de antemano las claves que vamos a utilizar. Y lo interesante es que a diferencia de FKS, que digamos también era perfecto, con lo cual requería información de las claves de antemano, FKS permitía cierta redimensión, digamos, permitía que uno saque claves o agregue claves, o que se podía un poco manejar. En este caso, HDC, como digamos, si vos tenés 1000 elementos, es una tabla de 1000 posiciones, no puedes agregar elementos sin tener que rehashear, porque digamos te cambia el tamaño de tabla. Pero bueno, es un método lindo, y bueno, justamente el método está sumarizado en las iniciales. Primero vamos a hashear, luego vamos a mover, hacer un displace de las colisiones, y después vamos a comprimir esa información que generamos cuando hicimos el desplazamiento de las colisiones. Entonces tenemos estos datos, que digamos son, se podría decir vectores de 2 dimensiones. Esto también como para recordar que las funciones de hash no solamente operan sobre strings o sobre números, sino que pueden ser vectores, por ejemplo, que de todas maneras un vector es una string, con elementos que son los caracteres, pero bueno. Y la idea es que hashearlos en una tabla de tamaño 4, con lo cual sabemos los elementos de antemano y queremos que sea mínimo, porque tenemos 4 elementos, 4 posiciones. Para este método, necesitamos una función parametrizada. ¿Qué significa esto? Necesitamos una función a la cual le podamos cambiar un parámetro i. Y ese parámetro i lo vamos a utilizar justamente para resolver las colisiones. Entonces, yo me conseguí esta función. Entonces, ven que es h de un vector, pero está parametrizada por su índice, que es i, y ven que la función de hash es i por b0, o sea, el primer elemento del vector, más i más b1 por el segundo elemento del vector, b1. Y después módulo primo y módulo n con n igual a 4. Entonces, bueno, lo primero que hacemos en hash displace and compress es hashear todos los elementos con h0. Entonces, básicamente es establecer que i igual a 0 y usar esa función. Si ustedes se fijan en esta función, como acá digamos que a 0 por b0, ignoro b0, y acá me queda 0 más 1, o sea 1 acá, por b1, con lo cual básicamente me va a quedar el segundo elemento, módulo 11, módulo 4. Y como ninguno de los segundos elementos de cada vector es arriba de 11 o arriba de 4, es sencillo. Entonces, hashamos con h0 de b estos 4 elementos y digamos, en este caso me queda 0 por el segundo elemento, en este caso me queda 1, acá me queda 1 y acá me queda 2, ¿cierto?
Nos queda esto, y acá vemos el primer problema. Tenemos una colisión entre 1, 1 y 2, 1. Entonces la idea es resolver esta colisión aumentando el parámetro de HI. La clave de este método es que siempre cuando hay que resolver la colisión, aumentamos el parámetro, nunca lo decrementamos, y cuando pasamos de resolver una colisión a resolver otra, mantenemos el valor de I, y siempre lo aumentamos cuando hay que resolver, nunca lo bajamos. Y justo me aparece esto, ahí está. Hasta ahora solamente podemos guardar el elemento 0, 0 y el elemento 1, perdón, el elemento 0, 2, porque son los que no generan colisiones. Y los elementos 1, 1 y 2, 1 tenemos que verlos. Todavía no están guardados porque tenemos dónde guardarlos. Y lo que hacemos es, hash displays and complex, es mantener un bitmap. Ese bitmap me dice cuáles posiciones de la tabla final, de la tabla de tamaño 4, están ocupadas. Como 0, 0 y 0, 2 se almacenaron bien, voy a ocupar la posición 0 y voy a ocupar la posición 2. Así que voy a tener la primera posición ocupada, por el 0, 0, y la segunda, o sea, y la tercera en realidad, indexada en 0 sería con índice 2, también ocupada. Y la posición segunda y la cuarta van a estar libres. Agus Fernández me pregunta por qué se elige el 11 como primo. Lo decidí yo. Puede ser 7, si querés. De hecho, no cambié nada para este ejercicio. El punto es que sea un número primo mayor a n, y básicamente eso. No hay mucho. De hecho, en los videos de FNB, por ejemplo, cuando vemos la función FNB, que es una función no criptográfica, es una función genérica que funciona muy rápido, funciona muy bien, usa números primos astronómicos, usa números primos que son, dependiendo de la cantidad de bits del entero que uses en la computadora, pero tipo es del orden de 2 a la 64, tipo gigante. Nico pregunta, ¿n es el tamaño de tabla? Sí, n es el tamaño de tabla, con lo cual es 4, en este caso. Este es p y este es n. Entonces lo que hicimos hasta ahora es hashear con H0 todos los elementos de los datos que tenemos, y guardamos los que no generan colisiones, y los que generan colisiones vamos a analizarlos ahora. Acá tenemos solamente una colisión para resolver, pero en el caso de varias colisiones vamos siempre de la colisión con más elementos a la que tiene menos elementos. ¿Por qué? Porque cada colisión que resolvemos es un poco más difícil, porque tiene, digamos, menos lugares libres para almacenar, con el cual, de manera greedy, se puede decir, de manera closa, elegimos las colisiones con más elementos. Pero en este caso tenemos solamente una colisión, así que vamos por esta. Aumentamos el valor de I, con el cual decimos I igual a 1, y vamos a ver si podemos hacer la colisión de 1, 1 y 2, 1. Entonces, H1 de B, vean que cambiamos el parámetro I por 1, es B0 más B1 módulo 11 módulo 4. Es lo que teníamos antes, pero reemplazando el valor. Hasheamos esto y aplicamos esta función. Acá vean que sería 1 más 2 por 1, o sea 3, módulo 11 módulo 4, me queda 3. Y en el caso del segundo dato, del segundo punto, tenemos 2, 1, así que sería 2 más 2. Y me quedaría 4, y digamos 4 módulo 11 es 4, y 4 módulo 4 es 0. Así que me queda 3 y 0. Y lo que vean acá, que es interesante, es que resolvimos la colisión, pero hay un problema. ¿Por qué? En el bitmap, si nos fijamos, la posición 0, es decir, el primer elemento de este bitmap, está ocupada, con lo cual no podemos guardar el elemento 2, 1 en esa posición. ¿Qué significa eso? Tenemos que probar de nuevo, tenemos que aumentar I y probar con H2 de los elementos. Aplicamos la función, ya saben cómo es la cosa, y nos queda que el elemento 1, 1 se hashea a 1 y el elemento 2, 1 se hashea a 3. Y nos fijamos en el bitmap ahora. Primero decimos que está bueno porque la resolución, la colisión fue resuelta, pero nos queda justamente ver si las posiciones que conseguimos están libres. Y justamente están libres en este caso. Nos quedó
la posición con índice 1, que es la segunda posición, y la posición con índice 3, que es la cuarta posición, ¿no? Siempre recordemos que cuando decimos indexada por es porque indexamos con 0. Así que está bien ahora. El bitmap ahora nos queda en 1, 1, 1, 1. Y resolvimos la parte D. Hicimos la parte de H antes, que era hacer todo con H0. Hicimos la parte de la D, que es justamente desplazar las claves, aumentando el parámetro I, de manera que resolvamos las colisiones en elementos libres. Y ahora vamos a hacer la parte C, que es la parte de comprimir. Matías pregunta, ¿cómo elegimos los parámetros si probamos hasta que te dé? Exacto. Yo acá, por ejemplo, probé i igual a 1 y no funcionó. Probé i igual a 2 y funcionó. Con lo cual sí, es un for, con while, en realidad, tipo es un while, en el cual la condición es que no haya colisión y que las posiciones obtenidas estén libres en el bitmap. Y una vez que conseguís eso, actualizás el bitmap con las posiciones ocupadas y seguís a la siguiente colisión, básicamente. Bien. Fede pregunta, ¿el bitmap es 4, o sea, la longitud 4, porque tiene 4 elementos? Exacto, el bitmap tiene n elementos, donde n es la longitud de la tabla, que es equivalente a la cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque usamos un hashing mínimo. Así que tenemos solamente tantas posiciones como datos tenemos. Bien, entonces, la parte de comprimir. ¿Qué significa comprimir? Significa sumarizar todos estos experimentos que hicimos en una tabla para justamente terminar con esto y tener un hashing perfecto y mínimo. Entonces, lo que podemos hacer ahora es ver el mapeo original con H0DB. Construimos una tabla con eso, ¿no? Entonces tenemos los elementos de siempre, 0, 0, 1, 1, 2, 1 y 0, 2, y hasheamos según lo que decía H0DB. Recuerdan que 0, 0 y 0, 2 no generaban colisiones, pero 1, 1 y 2, 1 sí. Ramiro pregunta por qué el bitmap inicial era 1, 1, 0, 1, 0. Porque justamente está acá. Fíjate que 0, 0 se hashea solamente, se hashea solo a la primera posición, con la cual la primera posición está ocupada. Después 1, 1 y 2, 1 se hashean a la misma, con lo cual esta no está ocupada porque hay una colisión. Y 0, 2 también se hashea a una posición vacante, con lo cual te queda 1, 0, 1, 0. ¿Está bien? Es por eso. Gabriel pregunta, ¿por qué no buscamos un solo hash para todos? Es decir, buscar un parámetro i de manera que esa instancia, digamos, de la familia parametrizada, que funcione para todos. Se puede hacer eso, lo comentamos en el video como una forma fácil de implementar, pero fíjate que es muy difícil de conseguir. De hecho, bastante difícil. En teoría se debería poder conseguir una que te genere todos, digamos, distintos, pero es mucho más complejo computacionalmente que hacer esto. La idea de esto es optimizarlo, ¿está bien? Pero es válida la observación, pero la respuesta es que es mucho más lento, esto es más rápido, más lindo en memoria y, digamos, mucho más rápido, justamente. Porque fíjate que en vez de resolver todas las colisiones y probando todo de nuevo, vas solamente corrigiendo lo que colisionó. Bien, entonces estamos en la parte de comprimir. Primero que hacemos es hashear todo con H0 a una tabla. Esta tabla la vamos a llamar tabla G, y va a ser como una tabla con metadatos. Y vamos a hacer lo siguiente. Si no hubo colisión, vamos a anotar menos H0DB. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo acá 0, 0 no genera colisión, porque el elemento, la primera posición, es decir, la indexada por 0, solamente tenía este dato, este 0, 0. Con lo cual vamos a anotar menos 0 acá. Y este de acá, que tampoco generó colisión, se hasheó a la posición 2, vamos a anotar menos 2. ¿Está bien? Ahora, si se genera una colisión, es decir, por ejemplo, este elemento, la posición
con índice 1, que es la segunda posición, sí hubo una colisión, porque tanto 1,1 y 2,1 se hashearon acá. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a anotar el valor de I que destrabó la colisión en espacios libres. Entonces, si recuerdan, probamos I igual a 1 y no funcionó, pero probamos I igual a 2 y sí funcionó. Con lo cual, acá vamos a poner 2. Efectivamente nos queda menos 0, porque no hubo colisión y la posición indexada era 0. Y en este caso hubo una colisión, la resolvimos con I igual a 2, y en este caso no hubo una colisión y lo declaramos con menos 2, que es menos H0 de B, para B igual a 0. Ahora, bueno, tenemos resumida esta información, pero ¿cómo queda el esquema? Esta fue la parte de comprimir. Con esta tabla G describimos lo que hicimos. Pero bueno, ¿cómo queda definida la tabla de hash perfecta? Queda definida por H, es decir, esta familia HI de B, y la tabla G. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber para dónde se hashea un elemento, vamos a usar H0 de B para conseguir su entrada en esta tabla de metadatos, la tabla G. Y según si es negativo o es positivo, vamos a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque si es positivo, sabemos que hubo una colisión y que hay que hacer H de I de ese elemento, donde I es el valor que encontramos en la tabla, por ejemplo acá 2. Pero si vemos un valor negativo, sabemos que no hubo colisión y sabemos que tenemos que ir directamente a la posición 2 de la tabla final. ¿Está bien? Entonces, es una función de hash curiosa, porque no está definida como una función matemática, sino que está definida por una función, pero también una tabla de metadatos. Acá obviamente falta la tabla final, donde, digamos, indexamos cada elemento. En los videos hay un ejemplo de eso, pero quería hacer un seguimiento adicional, porque recuerdo que el cuatri pasado me preguntaron un par de cosas sobre esto, para hacer un repaso. Así que quería hacerlo con otro ejemplo de una función distinta. Y con vectores. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es la última slide de esto. Gabriel pregunta, ¿no hay problema con el cero? Me encanta esa pregunta, me la hice yo a la tarde cuando hice esto, y la respuesta es no, porque vos fíjate que si hay un cero, solamente puede ser con un menos, digamos un menos metafórico porque menos cero es igual a cero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si fuese un más cero, es decir, digamos un cero, que fue como solución a una colisión, eso no puede pasar, porque justamente se generan colisiones cuando I igual a cero no funciona, con lo cual I igual a cero no resuelve ninguna colisión. Entonces, siempre que haya un cero, es porque no hubo colisión y accederemos directamente al elemento cero de la tabla final. ¿Está bien? Haciendo consultas que tengan de los temas que vimos recién. Este gráfico de la estructura del SH lo vamos a ver de nuevo en las clases siguientes. Pero bueno, espero que se haya entendido. Espero que hayan visto los videos. Y si les faltó algún video, espero que se haya entendido un poco la introducción al tema que les haya faltado. Y bueno, cualquier cosa los escucho por el chat. Y si no, si tienen otro día para hacer preguntas por Piazza, preguntan tranquilos y les respondo. ¿Vale? ¿Este PowerPoint está subido? No, siempre cuelgo con subir las slides de los meets. Ahora lo subo. Gracias, Tocayo, por avisarme. Nos preguntan cuáles videos hay que ver. Recuerden que en el syllabus, que digamos, ustedes van a recursos y acá aparece un PDF, acá están todos los links. ¿Está bien? Entonces, estos son los temas de la clase de hoy. Acá tienen yo el cuatrimestre anterior con menos cuarentena encima. Son 4 videos, creo que es una hora y pico, en total no es muy largo. Y para la clase siguiente es esto. Son estos videos.
¿Cuáles videos hay que ver? Creo que Martín puede aclararlo. Si son todos los videos o... Allá voy, allá voy. Dale. Em, Creo que no son todos los videos de esa playlist, porque si se fijan es la misma para las clases. Hay un corte, hay una separación. Creo que, si no me equivoco, es hasta el 12, me parece, que es la que dice distancia de Yakar, uniendo todo, me parece. Sí, estoy verificando y ahí les digo. Dale, gracias, Martín. Acá. Sí, yo recomiendo ver hasta el 12 inclusive, ¿sí? El video que hice uniendo todo, ¿sí? De todas formas, o sea, en la medida de lo posible, traten de continuar viendo los videos y van a avanzar con más contenido justamente para la clase, o sea, les va a servir porque entrar un poco en las otras instancias y demás les da video también de otros usos, ¿sí? Así que traten de ir avanzando con los videos, esto un poco lo digo por la por los resultados que vimos en el pool, así llega mejor el parcialito también de la siguiente parte. ¿Sí? Perfecto, gracias, Martín. Eh, sí, recién Franco dijo, solo la playlist de LSH hashing. Sé que parece poco, tal vez, pero es un tema muy importante y hay que hacer práctica sobre este tema, ¿vale? Porque ¿cuándo es el parcerito? Es en 2 semanas, si no me equivoco. Lo tienes que decir acá. El 9 del 11. Hoy estamos acá, rendimos este parcerito. En 2 semanas es el del SH y hashing. Lo hice acá, pero no compartí pantalla, así que no se vio. Pero está en el calendario. Es el 9 del 11. Si no tienen preguntas, nos despedimos por hoy. Gracias por escucharnos y por estar después del paseíto. Y por Piazza o por donde sea, esperamos sus consultas. Gracias. Gracias, cuídense, que tengan buenas noches.